Sí, ok. Los saludo, les agradezco. ¿Algo Gracias, tiene común? Cristian, por grabar. No puedo, Ah, no puedo trabajar cuando estoy en casa, no consigo grabar por el sistema de mi computadora. Este, entonces, muchas gracias, Cristian, por el favor. También les pido un segundo, que parece que mi hijo ya volvió porque está lloviendo. Perdón, la lluvia los trajo más rápido de lo que pensaba. Entonces, gente, Hola, profe. hola Andrés, ¿cómo va? Hola, profe y todos. Saludo a... No lo había interrumpido, llegué hace ya varios minutos, pero no he llegado todavía a mi casa. Entonces voy en camino hacia mi casa, por eso también no prendo cámara, estoy acá manejando todavía. No, Pero pero aquí entonces, aprendiendo ¿para de... qué? No, a- si es así, no, mujer tóxica, con todo respeto. No, si es para eso, quédate en tu trabajo, no vengas. ¿Para qué? Conectado, pero... no venía a una Gente, reunión gracias por el esfuerzo que hacen por no venía a una conectarse, reunión del incluso norte. desde el auto. Eh, ya estamos grabando, yo pongo aceptar para que no aparezca eso y vamos a lo que interesa. Nosotros la semana pasada estuvimos conversando sobre los procesos educativos y básicamente lo que observábamos era que en general, más allá de alguna experiencia particular que alguno pueda llegar a tener muy buena, en general, nosotros tenemos la concepción de la educación cambió, pero la realidad marca que, salvo algunos cambios muy estéticos en el proceso, elementos centrales no han cambiado. Para completar ese combo que no es la cajita feliz de McDonald's, por el contrario, sería la cajita infeliz de la educación, la mayoría de los profesores viene repitiendo un proceso basado en la enseñanza, no en el aprendizaje, y eso naturalmente limita el proceso de aprendizaje. Básicamente, yo preparo la clase, yo leo los materiales, yo explico los materiales, yo planteo las preguntas, yo quiero las respuestas. Obviamente el que más va a aprender soy yo, pero el problema es que no vamos a la institución para que yo aprenda. Hipotéticamente ya aprendí. Entonces ahora yo tengo que ayudar a que el otro aprenda. Detalle. Lo que yo aprendí, lo aprendí en un tiempo que no fueron 16 semanas. Digo 16 semanas por el tiempo clásico del semestre universitario. ¿Sí? Yo arranqué con esto a los 18, tengo 58, son 40 años metido en el mundo de la educación. Estoy viejo, yo sé. Pero entonces, todo lo que aprendí, yo no lo puedo pasar, no puedo imaginar que mi alumno va a aprender todo lo que yo sé. No, yo le voy a pasar un pedacito de lo que yo sé, en la clase magistral. ¿Sí? Y en ese pedacito de la clase magistral que yo le paso, él se tiene que conformar con ese aprendizaje, con esa información. ¿Qué es información? Es la que yo le voy a preguntar, él me la va a repetir y ahí se termina el proceso. Estamos en el siglo XXI, donde mucha de esa información la sacan en un celular. Ahora, la pregunta del millón es, ¿información por información o qué es lo que yo voy a hacer como profesor? En esa lógica, el martes, un amigo, con él es profesor en la Nacho sede Palmira.
fui a darles 2 cursos y pues les gustó. Entonces, desde ese momento me manda videos, hacemos preguntas y demás. Y me pasaba el video de un gallego gallego, llámese español, que decía eh, algo que va justamente en contravía a todo lo que yo creo y predico. Él decía que en el siglo XXI, justamente por la cantidad de información que a la cual mi alumno tiene acceso, yo docente me vuelvo a transformar o necesito volver a transformarme en fuente de autoridad, que es una de las premisas que yo discrepo. Yo entiendo que nosotros debemos ser otra cosa, no fuente de autoridad o autoridad. Autoridad académica, ¿sí? Nos pagan para ser autoridad social dentro de la estructura en la cual nosotros estamos. Nosotros somos los que tenemos que administrar los tiempos, nosotros administramos las fechas, los procesos, ¿sí? Pero no, yo no puedo ser fuente final de conocimiento. Y el gallego decía que sí. Y él es uno de estos youtubers de educación famosos. Entonces decía, en este siglo XXI, y el argumento de él es, yo te doy un video para que vos veas, pero mi alumno, abajo de ese video, encuentra otro video que le asegura que la Tierra es plana. Y abajo encuentra otro video que dice que somos somos, ¿cómo se llama la raza esta de raptaloides? Reptaloid, no, rapta. De reptilianos. Exacto, gracias Cristian por tu sabiduría. Somos raptalianos, ¿sí? Entonces, él decía que frente a tanta información no científica, no, que yo soy como docente el que tengo que decir que sí y que no. Y entonces, como mi amigo de Palmira sabe que discrepo de eso, me lo mando y dice, quiero tu opinión. Y mi opinión fue la misma que le estoy diciendo a ustedes. No, en el siglo XXI yo no puedo partir de la base que yo tengo que ser autoridad o fuente de autoridad. Yo lo que sí tengo es experiencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer como docente, le decía a él, y propongo la discusión con ustedes, es yo lo que tengo que hacer es acompañar a mi alumno en su proceso de maduración académica cognitiva para que él, con criterio propio y con fuentes que se tiene que acostumbrar a buscar en lugares no oficiales, pero sí serios, y ahí entró toda la discusión de IA, para que tenga pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque mi concepto de educación no es que yo tengo que convencer a mi alumno que el mundo es redondo en contra de lo que el segundo video que yo le puse para que lea dice. Entonces lo que yo le decía a mi amigo es, no, yo lo que le tengo que dar a mi alumno son las herramientas académicas para que él pueda, con pensamiento crítico, definir y sacar la cizaña del trigo y tener una postura que puedo compartir o no, que puedo. Pero entonces, en ese proceso, entiendo que estamos más cerca de la idea de educación. Pero volver a yo soy la fuente de autoridad, yo soy la fuente de conocimiento, me parece que es reducir el proceso educativo a niveles paupérrimos y mucho más en una generación siglo XXI. ¿Fue clara la introducción? Sí, totalmente, profe. Para Bien. mí, que ahí retoma precisamente lo que es la metodología también de la universidad, ¿no? Donde se está pasando de ser el docente una autoridad a ser el actor principal del proceso, a ser el estudiante quien construye su propio conocimiento, teniendo al docente un guía del proceso.
más no el actor principal. Total, total. El Gallego lo que propone es volver a invertir. Yo no se lo dije a Luis, pero cuando leía, mejor dicho, cuando escuchaba el video, veía el video, ¿sí? Lo primero que me vino a la cabeza es que hay pedagogos españoles siglo XXI que están promoviendo el regreso del castigo físico en la escuela. Pasme, sí, señora Sofía. Vuelven otra vez algunos pedagogos españoles, siglo XXI, y andan dando vueltas por el mundo diciendo que hay que volver a, por ejemplo, el niño que se comporta mal, maíz en las rodillas. No los escuché hablar todavía de la vara en la mano, pero el castigo humillante como estrategia de aprendizaje, lo que me parece una barbaridad absurda, total, sí, bueno, pero esta gente está en esa línea. Entonces, en el fondo, lo que el profe Gallego mencionaba, pues no me duele, no me sorprende tanto, me duele muchísimo. ¿Sí? Hecho ese paréntesis, como introducción, vamos a la primera gran pregunta de la noche. Necesito 3, 5, ojalá todos, pero con 3 yo me voy contento. ¿Qué les quedó dando vueltas a ustedes después de nuestro encuentro de la semana pasada? ¿Qué se quedaron pensando? Momento de confesión. Si quieren, cierro acá, tipo sacerdote y padre de pecado contra la educación. Háganlo. ¿Quién rompe el hielo? Pues, profe, Dale, papá. a mí me quedó sonando que el aula y el aprendizaje era como muy semejante a, no sé, hace 10 siglos a los de ahorita, ¿no? Que usted mostraba Siglo esa, XII. Sí, eso. lamentablemente. Entonces, pues eso me quedó sonando y pues también hablamos de los elementos más importantes de la educación, que literalmente, o sea, han cambiado, pero pues como que están girando en el mismo, en el mismo entorno. Y pues también lo de los pilares de la educación de cada uno, que era como más como personalizar lo general a lo particular, cada pues uno de nosotros, como para ver cómo enseñamos y pues eso también le ayuda a uno como a mirar las oportunidades de mejora que puede aplicar, pues también aprendiendo aquí en la... Gracias. Gente, gracias Juan Pablo por... no quiero que me hagan un resumen, ¿sí? Me interesa la reflexión de ustedes en relación a, así como Juan Pablo hizo al primer, me quedó sonando esto acá me llamó la atención y eso es lo que me interesa en este momento escuchar. ¿Quién es el segundo? ¿Quién lo acompaña a Juan Pablo en su discurso? Sí, sí, dale. Víctor. Después Cristian. Profe, pues a mí me quedó hace muchos años, yo estaba leyendo un libro, estaba haciendo un ejercicio y al terminar el ejercicio me pareció como un privilegio, yo me sentía como hablando con el autor del libro, fue como una experiencia que me gustó mucho. Entonces, ¿qué me quedó de la clase de hace 8 días? Los cuatro pilares me parecieron como fundamentales, como para empezar a entender el rol de docente y como lo he aprendido durante esas semanas de la maestría es el docente no enseña, eso era antes. El nuevo docente que necesita en el siglo XXI de los computadores, del internet, de la nueva propuesta, es un facilitador. Y creo que con las herramientas que tenemos, puede ser una guía, un facilitador, pero no, es fundamental, obviamente, y para eso es el proceso. Pero eso fue lo que más Claro. me quedó, mi profe. Qué bueno. Me alegro. Me alegro. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Cristian.
Profe, a mí lo que más me quedó sonando fue uno pues, de los pilares que fue el respeto por el otro, donde teníamos que reconocer eh, todo pues ese esfuerzo y las diferentes cosas que estaba haciendo pues el alumno por estar ahí, por seguir estudiando, por progresar por las demás cosas y no convertirnos en un obstáculo, que pues muchas veces pues ese obstáculo viene como de pues el ego de yo tengo el conocimiento, ya y que la evaluación pues no se vuelva una barrera para que el estudiante pueda aprender o pueda pues avanzar. Eso fue lo que más me quedó. Perfecto. Bien, bien, bien. Me gustó esa línea. Gente, ¿cómo va el partido? No van a decir que no le están mirando. No, a ver. Profe, yo con ganas, pero no puedo, porque estoy manejando. Usted, claro, usted no, el único que te creo que no es a vos y a Jennifer, que están manejando, entonces no pueden. El resto tienen o la televisión prendida o alguien al lado soplándole. Yo estoy acá encerrado en la pieza porque no me puse los micrófonos. Entonces, ¿cómo va? ¿0-0 todavía o ya están perdiendo ustedes? Candente, está candente, profe. Ok, listo. Está dando de mucha pata. Voy a creerles que trabajo paternal en mí. Ahí está, perfecto. Mamá lo va a querer, sí. Bueno, entonces, tenemos un telón de fondo que es el que nosotros armamos la semana pasada. ¿Sí? Sobre ese telón vamos a construir, porque, cuarto pilar, la educación es un proceso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Necesitaría que ustedes traigan desde la experiencia, desde los autores que a ustedes más les gustan, desde la inteligencia artificial, y le preguntan a Gemini, ¿sí? Que ustedes me traigan las definiciones que al mismo tiempo diferencien, ¿sí? Las definiciones que en su, valga la redundancia, definición, diferencian 4 conceptos que me parecen fundamentales. El primer concepto es educación. Si ya lo discutieron con Diana Margarita o con alguien, traen con los autores y lo arman. Primer concepto, educación. Segundo concepto, pedagogía. Tercer concepto, enseñanza. Y el cuarto, aprendizaje. Entonces, busquen en sus apuntes, en sus conocimientos, en la internet, en donde quieran. Y tráiganme la definición, pero no la definición per se, sino que, Matías, salude a mis alumnos. Ahí está, perfecto. Entonces, quiero la definición, pero no que se me quede en la definición propiamente en la teoría, sino que ustedes me definen educación y ya me dejan la puerta abierta para diferenciar educación de pedagogía.
Y cuando definen pedagogía, que ya lo separaron de educación, la definen a pedagogía separándolo, perdón, yo me equivoqué. Disculpe. Educación, pedagogía, didáctica y enseñanza, aprendizaje. Puse enseñanza, aprendizaje y como le vi cuatro, me había olvidado de didáctica. Olvídense de este primer... ¿Por qué no me lo borra? Bueno, no importa. Entonces, esos cuatro conceptos, ¿ok? Educación, pedagogía, didáctica y enseñanza-aprendizaje. ¿Cuánto tiempo calculan que ChatGPT va a necesitar para que ustedes tengan la información y a partir de ahí o de lo que hayan analizado en algún otro curso, ustedes puedan armar la definición propia de estos cuatro conceptos? Son casi menos cuarto. A las 7, 7 y cuarto, ustedes me dirán. Jennifer y Andrés están todavía manejando, entonces ellos tienen más tiempo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo Yo ya necesitan? estoy cerca, yo ya estoy cerca. Mejor, perfecto. Si alguien me contesta cuánto tiempo necesitan, yo sería tan feliz, pero tan feliz, ustedes no se dan una idea. Tiempo que nos dijo, profe, a las 7 7:15. 7:15, profe. 7:15, una media horita para buscar, armar, organizar. Listo. Ustedes me van a traer, ¿sí? Después lo vamos a compartir al correo para que yo pueda leer lo de todos. Esas definiciones escritas, por favor, ¿sí? Que es un ejercicio de mayor exigencia que apenas repetir. ¿Sí? Entonces, definición de estos cuatro elementos, esa definición que se vayan permitiendo ir abriendo diferentes puertas y ventanas para que cuando digamos pedagogía, lo entendamos en su diferencia con la educación y con la pedagogía y con la didáctica y con la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque la definición de cada uno de esos elementos lo va a ir trabajando. ¿Quedó clara la premisa? Claro. Ok. Sean felices. Los que Gracias. los que tienen capacidad múltiple pueden hacer el ejercicio y mirar el último ratito y el resumen del primer tiempo del partido. Listo, profe. Gracias. De hecho, entonces, ustedes hicieron el trabajo de una definición, no tanto del conceptual, sino un poquito más abierta, de estos cuatro conceptos, valga la redundancia, de estas cuatro ideas, de estos cuatro términos, de estos cuatro elementos que forman parte de nuestro día a día como docentes. En esa concepción, nosotros estamos en el campo de educación. Entonces, esa es nuestra primera gran palabra. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué encontraron? ¿Qué creen? ¿Qué dicen ustedes? La educación es algo continuo, desde que nacemos hasta que
institucionalizamos nuestra vida y se genera en cualquier contexto, situación, lugar, por fuera de las instituciones, en las culturas, no sé, en viajes, paseos, pero que finalmente permite una adquisición no solamente de conocimientos, sino de actitudes, de comportamientos, que le permiten a uno desenvolverse y relacionarse en las sociedades, en la comunidad y poder interactuar. Ok, ok, Cristian. Y, profe, la educación es un proceso social y cultural que promueve el desarrollo integral, pues, de las personas, llevándolo hacia sus máximas capacidades. Es algo que va, pues, dirigido hacia lo global, hacia, pues, lo genérico y no hacia el individuo. Ok, la primera parte, chat o Gemini. Eh, Mis apuntes. Apuntes, muy bien, muy Sí, bien. Tienes apuntes muy parecidos sí, sí. a Gemini, pero está muy Ok. bien, perfecto. Entonces, segunda definición, ustedes van tomando elementos para la construcción y definición de la definición. Ahí van teniendo. ¿Qué otro elemento ustedes encontraron que podría llegar a sumar en esta lógica de intentar entender el concepto de educación? Sí, Víctor, dale. Profe, pues lo que repasamos, lo que llevamos del curso con los compañeros, quisiera decir una sola frase que es, la sombrilla es la que cobija todos los conceptos que revisamos. La educación es la que cobija todo. Eso es como lo que me queda aquí como grande. La sombrilla es lo que incluye todos los conceptos. Correcto. Como definición, la de Christian es la que más se acerca al diccionario, ¿sí? Entonces, para intentar estructurar una definición, el camino que nos plantea Cristian me parece que es el camino más académico, pero los comentarios que hicieron Johan y Víctor me parecen fundamentales. ¿Por qué? Porque la educación en nuestro contexto es justamente ese proceso sociocultural, ¿sí? Que integra, en el mejor de los casos, todos los aspectos del ser humano y que es, decía Víctor, es la gran sombrilla de esta cuestión, sí, y al mismo tiempo es aquel tema del cual vamos a estudiar, el cual vamos a analizar y demás. ¿Correcto? Juan. Hola, profe. Buenas noches, compañeros, Hola, ¿cómo te va? compañeras. Sí, bien, gracias. Pues digamos, alcancé a tener como unos ítems para comparar. Hay algunas similitudes. Otras se refieren a algunos ítems, o sea, le ponen algún orégano más, algo diferente, alguna pizca. Y yo inmediatamente acudí como a buscar unas analogías. No sé si esté errado, pero entonces quisiera compartir a la que llegué. Respecto a un trabajo de grado, digamos, para no andar más sobre en lo de la educación, también lo veo como es una sensación, como sombrilla, como una estructura, como una normativa que ya dentro de un contexto pues va constitucionándose o constitucionalizándose de alguna forma. Entonces pensaba yo en que pensando en un documento, en un trabajo de grado. Pensar entonces que de pronto la enseñanza-aprendizaje podría tomarse como los objetivos, el general como la enseñanza y los específicos como los aprendizajes, la didáctica como la metodología, la estrategia metodológica, la pedagogía como ese marco teórico o conceptual y quizás la educación como las normas APA, no sé, como el asunto que engloba y que va a hacer que se enmarque o que funcione con claridad o con contundencia además el contenido ahí estructurado. Así como por no repetirme o no acudir directamente a definiciones. Y Ok. estaba tratando de hacer también una analogía como con refranes
porque me llevaba a pensar, digamos, pensé en cuatro refranes y pues los relacioné. No sé si en algún momento pueda compartirlo. Ahora, ahora. Ahora, Ahora ah, para ok. mí ya. Ustedes tienen el ahora y el ahorita. No, yo en diminutivo no hablo. Entonces, ahora, hágale. De una. Ese está, de una, el de una. De una, de una. Educación, entonces me llevaba a pensar a este refrán. A cada tierra su uso y a cada lugar su traje. Como pensando, pues dándole un lugar o una mirada fractal genérica. Ya de pronto discriminando los otros tres, podemos llegar nuevamente a ese. La pedagogía como el hábito que hace el monje, tomando el hábito como ese proceso sistemático de analizar, de volver, de ver los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se están anclando, si están funcionando, si hay que cambiarlos, cómo va el mundo, o sea, como un abordaje epistemológico de la situación. Entonces, ese hábito, pues por supuesto hará que tu perfil pedagógico pues se cumpla cumpliendo la meta, pues que exista existiendo aprendizaje en quienes estás, con quienes estás liderando. Entonces, pensando en el hábito hace al monje. ¿Y por qué estaba pensando en esto del hábito y por la relación de los otros refranes? Porque voy a la enseñanza-aprendizaje con el mono que se vista de seda, mono se queda. Si el profesor lleva solamente el material pensando en enseñar o en dar unas definiciones o unos lugares, pues seguramente los aprendices o el equipo pues no trascenderá respecto a lo que pretende que trascienda. Entonces, aunque se vista de seda, por más tecnicismo o conceptos o el discurso hiperracionalizado que pueda usar para impactar a su público, pues mono se quedará y el objetivo es que el mono trascienda, que se identifique que con la seda no es, que acepte lo que sí tiene y dimensione las capacidades con lo que se trae, pero dentro de su particularidad. Y entonces buscando esa, que el mono que se vista de seda no mono se queda, sino que el mono trasciende. La didáctica, tomándola con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Es decir, es como un asunto de descontextualización. Si no sé con qué abordar o con qué elementos o estrategias cumplir el objetivo o no sé leer el contexto o las humanidades con las que me voy a relacionar o con las que voy a tener interacción, pues me desvestirán en la calle porque estoy armado con elementos que no son propios del espacio al que voy con las personas a habitar pues unos temarios o un contenido y crecer en alguna técnica o en algunas reflexiones. Entonces, si voy a todo eso, llegamos otra vez a la educación con que a cada tierra su uso y a cada lugar su traje, como una trascendencia de esos elementos. No les hago perder Ok. más el tiempo. Buenas noches. Ok, César, dale. Hola, profe, buenas noches. Buenas Hola, noches, buenas compañeros. noches. Bueno, dentro de la revisión que hice y que ya pues habíamos tenido en un enfoque más hacia el módulo que da el profe, pienso que la educación es como el paraguas, el marco general, profe. La pedagogía tiene un aporte en la parte como teórica, hablando de modelos, enfoques, de esa práctica educativa. La didáctica nos da esas herramientas metodológicas y la enseñanza es esa representación de los conocimientos, habilidades, valores del estudiante con el objetivo de facilitar, de obtener ese aprendizaje. Ok, bien, bien. ¿Alguien más? Pues yo solamente quería decir que Sí, particularmente la definición de educación, aunque la leí por aparte, era como una definición no terminada. O sea, como que muchos autores han escrito de ella, pero parece que ninguna satisface, como que uno diga, definitivamente, sí me quedo con esa definición. Es como que todas hablan desde el autor, pero no es una definición terminada. Como podría uno hablar más de pedagogía o de didáctica, que tienen definiciones más al momento, o sea, ya sabemos qué es, no, probablemente no cambie más. Bueno, sí cambie más, pero es más tangible que la de educación. ok. En esa línea,
me parece que es un elemento de reflexión que vale la pena que tengamos, ¿sí? ¿Por qué este ejercicio de compartir algunas ideas? Porque me gustaría que el trabajo que les voy a pedir para leer o escuchar no sea el yo con yo, sino que a partir de mi yo dialogar con otros elementos que puedan llegar a entrar en la discusión, ¿sí? Entonces, eh, pensando en los pilares, yo digo, la educación es un proceso, entonces ese concepto para mí, yo, Milton, es un concepto muy válido, muy fuerte, muy central, muy poderoso. Si yo entiendo la educación como ese proceso sociocultural que busca el desarrollo integral del ser humano, yo al contrario de Sofía tengo una definición de educación que ha cambiado muy poco en mis 40 años de trabajo. Pedagogía ha cambiado un poquito más, pero como definición, así yendo hacia el diccionario, tampoco tanto. Yo creo que el cambio más grande lo sentí en la perspectiva desde la cual se define el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso sí ha cambiado muchísimo. Cuando yo comencé a dar clases, estábamos en una época en la cual era yo. Y eso sí, yo lo noté cómo fue corriendo. Entonces, mirando mis primeras clases desde la perspectiva que tengo actualmente de ese proceso, pido perdón a los chicos que agarré allá hace 40 años atrás. Tan mal no salieron, pero les pido perdón. Definitivamente sí, por la perspectiva desde la cual me acerqué al proceso. ¿Sí? Ese proceso, que varios de ustedes señalaron, es nuestra gran sombrilla, gran paraguas, es el tema de estudio, es la conceptualización. Vamos a pedagogía. ¿Qué elementos ustedes trajeron a la definición? En el mejor de los casos, los 4 que hablaron no hablan ahora, que hablen otros. Pedagogía. En la metáfora de Juan había 2 o 3 detalles muy interesantes para la discusión. Ayúdense. Profe, Pues, dale, Dale, Andrés. Andrés. qué pena. Quería agregar algo con respecto a la educación desde la Sí, mirada del proceso. Pues es ese proceso que se da en cualquier ámbito, por fuera, no necesariamente una institución, y generalmente es el recurso que busca el individuo o ese conocimiento, esa habilidad que busca el individuo de acuerdo a su necesidad, sea laboral, social, cultural. Y pues, por ejemplo, la receta de la abuela, ¿sí? Entonces, desde esa mirada, pues la educación como proceso pues se puede dar en cualquier momento de nuestra vida. absoluto y total. Lo que decía Johan al inicio de es oficial, no oficial, interna, no Exacto. externa, desde el momento cero hasta el momento último. Correcto. Bien. ¿Sí? Y con respecto a la pedagogía, pues es más como una rama de ya la educación que evalúa o determina como esas herramientas y cómo se van a usar para generar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues se apalanca de otras disciplinas para optimizarse y renovarse de acuerdo a la necesidad y de acuerdo pues al contexto o al momento en que se genere pues esa educación, ese proceso. Ok. Gracias, Edith. Sobre la pedagogía. Sí, por favor. Bueno,
Pues la pedagogía, lo que encontré es que es una disciplina teórico-práctica que lo que hace es describir las prácticas educativas y las coloca en un contexto histórico y cultural. Ok, me quedé patinando en lo de teórico práctico, pero es válido. Steven. Vale, perfecto. Buenas noches a todos. Pues no, dentro de lo que encontré respecto, por ejemplo, a pedagogía, y creo que también voy a alinear lo que mencionaban previamente, de que educación es un paraguas y que tiene que ver con otro contexto como sociocultural, pues la pedagogía, tanto según definición y lo que considero, entonces va a surgir cuando, como que cuando se sistematiza, por ejemplo, ese saber educar, y cuando hay como un proceso como reflexivo, metacognitivo, pues detrás de ello, y poder responder pues a preguntas como de, bueno, ¿cómo es que se va a educar? ¿Cómo se educa, por ejemplo, una sociedad? Y ante eso, entonces, al final, como que cumple la función de poder como orientar, y ese saber pedagógico tiene que ver como con la metodología y todo el quehacer educativo para poder pues, generar una construcción al final social y y dentro de ese proceso poder responder al cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué, dónde y hacia dónde pues, se va en ese proceso educativo. Ok, bien. Desde mi perspectiva, ahí hay elementos que se van confundiendo, pero bien. Andrés. Bueno, pedagogía como la forma de llegar a ese conocimiento desde los métodos, las técnicas que se pueden llegar para que el estudiante o el aprendiz pueda apropiarse de un conocimiento. Entonces, y esto nos lleva a qué puedo hacer yo como docente para enseñar mejor, de tal forma que el estudiante pueda realmente aprender pueda lograr aprender. Eh, Desde mi perspectiva, comentario mío, ¿sí? Como para que entre en la discusión de cada uno de ustedes. Se acerca mucho a la idea de didáctica. Por eso a mí me interesaba que en la definición ustedes ya vayan separando trigo de cizaña para este momento de la discusión. Bien, gracias. Vamos con didáctica, justamente. ¿Cómo la definen? Diferenciando de la pedagogía. Bueno, ahí puedo meter la cucharada entonces. ¿Vale? La manera en que se puede impartir un material. Y desde ahí se miran estrategias, actividades y recursos. Sí, está bien. ¿Qué otra idea ponen en la discusión? Pues la diferencia entre esas dos, apoyo la idea de que la didáctica es como la intención de una estrategia concreta de enseñanza que me va a favorecer el aprendizaje. En cambio, cuando yo hablo de pedagogía, es como el sentido de la educación. Ok, ok. Seguimos colocando cosas arriba de la mesa para armar el sancocho. Esto está bien. Bien. ¿Alguna otra idea más que les parezca que puede llegar a ayudar? De pronto, como diseño de herramientas que facilitan el aprendizaje y la enseñanza. Ok,
¿Sí? Eh, Quiero decir Sí, algo, dale. viendo como ahí la diferencia, pues algo que se me acaba de venir a la cabeza es pensar como que la pedagogía es como un estilo, por decirlo así, de una tendencia que le puede dar estructura de organización al proceso educativo, ¿sí? Pero que finalmente, dentro de todas las didácticas, actividades, juegos, videos, escritos o bueno, las actividades que se quieran hacer, que van a seguir y van a responder a ese estilo principal que digamos, esa persona, ese proceso que tenga, ¿sí? Digamos que si en ese momento yo doy un ejemplo, digamos, eh, pues el constructivismo como pedagogía, pero pues que yo puedo utilizar mil y una actividades, iniciar chistes, actividades, creo que siempre van a ir eh, Bien. Hubo un momento en que entró el cantante acá atrás, entonces se me perdió tu hilo de razonamiento, pero creo que lo capté. Diego, dale. Profe, la didáctica se ve pues como un proceso de enseñanza donde se centra como en general pues como métodos en sentido de contenido, estrategias, así. Y como diferenciando las tres, pues se puede hablar como la educación como el proceso global, la pedagogía como, ajá, la pedagogía como una reflexión de ese proceso y la didáctica del cómo hacerlo, o sea, el método en la práctica en ese momentico, con la didáctica. Pues como la diferencia de las tres. Ok, bien. Esos son los elementos que entran en la discusión. Eso está bien. Yo estoy armando una especie de resumen propuesta para darle más carne para ese asado. Ahí salió una metáfora argentina. Entonces, enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se animan a decir? Gente, no sé si se dieron cuenta, yo no les voy a dar una definición. Yo lo que estoy haciendo es poniendo cartas en la mesa para que ustedes agarren las que a ustedes les interesan. Voy sí a sistematizar algunas de las ideas, ahora les voy a mostrar, pero obviamente no estoy esperando que los pongamos los 15 de acuerdo en que, bueno, a partir de ahora educación se define, porque Sofía nos mata, porque ella está recién construyéndola y me dice, no, eso no está en construcción, yo no voy a venir a ponerle definiciones cerradas, ¿sí? Entonces, ya entendieron el espíritu didáctico de la práctica que estamos llevando adelante. Enseñanza-aprendizaje, ¿qué dirían? Yo creo, profe, que siguiendo pues con lo que te había hecho, puedo decir que la enseñanza es como ya la acción, como por decirlo así. Mm, la acción basada en la práctica como de cómo los otros sujetos aprenden con relación al docente. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento harían entrar en la discusión? yo puedo decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo transversal en todo el proceso educativo, ¿sí? Que permite una Sí. interacción no solamente entre el que sabe, el experto o el docente y que apenas está construyendo, adquiriendo conocimientos. Entonces lo pongo como una línea transversal que siempre se va a dar y que finalmente puede ser como la conclusión o el final del proceso. Logra obtener habilidades y conocimientos que le permitan desenvolverse en la vida y resolver problemas. Me quedé pensando en lo que ustedes me estaban diciendo y en el comentario de Sofía. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos trabajado
varias de estas definiciones sobre el concepto de proceso. Si el proceso está en construcción, ahí está lo que Sofía nos decía recién. Acá no hay elementos definidos. Hoy, en la fotografía que le sacamos a estas temáticas, tenemos estas perspectivas, estos elementos que podríamos hacerlos entrar en la discusión. ¿Alguien más de enseñanza-aprendizaje? ¿Alguien más? Víctor, dale. El proceso de enseñanza lo entiendo como transmitir y el aprendizaje es adquirir. Eso sería como mis comentarios. Enseñar es transmitir conocimientos, habilidades, posturas y el aprendizaje es aprender algo que te queda. Bien, saben que yo discrepo de la base filosófica de la postura que Víctor está compartiendo, pero soy yo. Entonces, como yo discrepo, entonces está mal. No, yo discrepo, nada más. No es que está mal o que está bien, no, yo discrepo, punto. A partir de ahí, todas las discusiones y todos los intercambios que podamos hacer. Gente, 8 menos cuarto. El día de muchos de ustedes comenzó muy temprano. 15 minutos de recreo. Vayan, armen comida, tomen algo, lo que sea. Nos volvemos a ver a las 8:05 para mirar 2 o 3 detalles más que quiero agregar a este cóctel Molotov que estamos armando y mostrarles algunas de esas ideas que vamos trabajando. 15 minutos. Gracias, Cristian, por grabar. Estamos haciendo un ejercicio para traer varios elementos a la discusión con los cuales me interesa ir estructurando. Me expreso mejor. Me interesa que cada uno vaya estructurando su propia estructura, de su propia definición. Estructurando su estructura quedó de horrible para abajo. Yo quiero compartirles estas 2 ideas que me parecen importantes. La primera es esta idea de... No, la nota de mis alumnos no. La idea esa, de pedagogía. ¿Ok? Entonces, si yo concibo la educación como ese proceso macro sociocultural, ¿sí? Me meto en la pedagogía y personalmente la voy a mirar desde esta perspectiva, que es otra forma de decir lo que ustedes estuvieron comentando. ¿Sí? Pero entonces, yo entiendo la educación como el proceso sociocultural y la pedagogía como la ciencia que estudia ese proceso. Tanto para arriba, digamos así, educación, como para abajo, para poner una idea, enseñanza, aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la educación es el proceso. La pedagogía es ciencia que estudia ese proceso. De hecho, el próximo encuentro lo vamos... Dicho sea de paso, nosotros no tenemos encuentro en Semana Santa, ¿verdad? No. Es festivo.
Sí, uno espera que sí, pero como los que arman los calendarios son los enemigos en muchos casos, entonces uno pregunta. Entonces, el otro jueves vamos a acercarnos, no me interesa que ustedes salgan siendo eruditos pero nos vamos a acercar a algunos teóricos de esta pedagogía, que como es una ciencia que estudia la educación, entonces las maneras de acercarse fueron varias. Ahí aparece Piaget, aparece Vygotsky, aparece mi respetadísimo Paulo Freire, y de él saco esta idea. Eso que acaba de aparecer, que ustedes están leyendo, es Freire de una punta a la otra. De hecho, es una frase de él en Pedagogía del Oprimido. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la pedagogía, por más que la observemos como la parte teórica, decía alguno de ustedes, comparto la idea, como esa ciencia que estudia, comparto la idea, ahí sí ya nos vamos a estar acercando más a ese concepto que compartía Sofía en relación con esta construcción. Sí, claro, ¿por qué? Porque mi definición va a estar anclada, atada, basada, cimentada en algo teórico, siendo consciente o inconsciente de eso. Una vez que yo estoy atado a, las perspectivas van a cambiar. Ahí está la razón por la cual esto es proceso. Del otro lado, antes del otro lado, la frase de Pedagogía del Oprimido, sáquenle foto, ahí es donde él plantea la idea de la educación bancaria. Vale la pena que lo tengan en algún lado. Para mí, frase de cabecera. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que no puedo tener una perspectiva bancaria del proceso educativo, cambia radicalmente la oferta docente que yo doy. Por eso la clase magistral, para mí, no funciona. Empiezan a entender cómo se van construyendo los pilares, las ideas, los conceptos, y a partir de ahí nosotros construimos. Esta reflexión no tiene como intención llegar a un punto, a un consenso grupal. No, esta reflexión tiene como intención que haya un mar de posibilidades y en ese mar de posibilidades que ustedes puedan dialogar con el otro, con el teórico y con ustedes mismos. Del otro lado aparece lo que para mí es la representación gráfica más triste y negativa de el concepto de educación o de pedagogía. Es un proceso en el cual, uno, hay una sola mirada. Dos, se cortan las diferencias. Tres, matamos el proceso creativo. Siempre en estas reflexiones, en el curso, yo pongo esa imagen y la pongo con toda la tristeza del mundo porque es lo anti. Pero lamentablemente es lo que hacemos muchos. Y es justamente ahí donde yo me caso con lo que les decía como introducción
Hoy, si yo, docente, me transformo de nuevo en el centro de las definiciones, yo soy la fuente de, y no dejo construir al otro su pensamiento crítico, su pensamiento individual, su capacidad de discernimiento, porque tiene que obedecer, entender y aceptar lo que yo estoy diciendo, termino en esa imagen. ¿Fui claro en el razonamiento hasta acá? Sí, profe. Encadenar las diferentes ideas. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Es que propiamente en el ámbito en salud, muchas cosas de las que a nosotros nos enseñan o que nosotros también enseñamos son principios científicos, fórmulas, cosas muy objetivas. En medio de eso, ahí donde cabe la crítica. Por ejemplo, en una clase de análisis de desigualdades es un tema que podría ser crítico, pero en las fórmulas, en esto, es difícil como, como ese contexto de discusión. Pues No yo sé no si... quiero, yo no quiero que haya. A ver, a mí lo que me importa no es el conocimiento en sí, porque ese van a tener que llegar a esas definiciones, esos principios, sino vos en tu rol docente, ¿qué camino le ofreces a tu alumno para que llegue allá? Esa es la discusión. No a dónde va a llegar, porque ahí está mi experiencia, mi conocimiento y lo que sé a dónde tiene que llegar. Es decir, si yo necesito, si yo te doy todos los síntomas de una neumonía, pues bueno, me podés salir diciendo que tiene osteoporosis, hasta puede llegar a tener, pero no tiene nada que ver con los síntomas que le estamos buscando. Ahora, hay 10.000 caminos para llegar al diagnóstico correcto. ¿Cuál es el camino tradicional de? El camino tradicional es el que dice, yo soy el profesor, yo te digo que es neumonía, anote, memorice y ya. Eso es lo que no comulgo en la educación del siglo XXI. No es a dónde llegamos, sino el camino que usamos para llegar. El camino que usaron con nosotros fue un profesor diciéndome en qué tenía que creer. Entonces, la idea es, en este siglo XXI, donde el alumno en este bichito tiene todos los elementos a conocer. Entonces, yo lo que le tengo que ofrecer son caminos para que llegue al conocimiento, que no sea preguntarle al chat. La crítica que le hacen ahora todos aquellos que están en ondas diferentes a la medicina, tu futuro médico te está preguntando, está haciendo los exámenes con ChatGPT. Mejor cuídate y come sano. Entonces, la idea es, claro que voy a usar el chat, pero ¿cómo lo voy a usar? ¿De qué manera? Y ahí aparezco yo haciéndolo pensar. Pero claro, si yo lo que voy a hacer desde mi materia es confirmar conocimientos, él no va a pensar. Él se va a conformar con lo que el chat dice. ¿Por qué? Porque si mi pregunta es cerrada y puntual, yo no genero ningún tipo de diálogo académico. El típico ejemplo que puse, el que leyó el texto que les compartí la semana pasada, tiene que haberlo leído. Si yo como profesor de historia vengo y te pregunto qué día llegó Colón a América y vos me das la respuesta correcta, maté el diálogo. Es tan absurdo que necesito la respuesta incorrecta para que genere diálogo sobre el error. ¿Por qué? Porque la pregunta es pregunta de confirmación. Y estamos tan acostumbrados a ese tipo de preguntas de confirmación que no generan más aprendizaje, que incluso jugamos a que los chicos sean adivinos. Entonces, esto es el... Y necesitamos que los 30, 40, 50, 60, 20, 15, 10 adivinen la palabra que estoy pensando.
Eso no es educación, eso no es pedagogía, eso no tiene base pedagógica, eso no genera enseñanza-aprendizaje. Lo que genera es repetición y memorización. Problema. Dentro de 3 años me cambian todas las reglas del juego a nivel científico y lo que memorizaron, ¿qué hacen? Además son 6 años memorizando, no da. Por eso es tan importante cambiar, no cambiar el principio, porque, a ver, la fórmula de la sal va a seguir siendo la fórmula de la sal, es así, no cambia nunca. Porque sí, si cambio la fórmula de la sal, cambio el producto que va a aparecer. Ahora, ¿le pueden preguntar la fórmula de la sal? Sí, claro, total. Y se la va a dar bien. Entonces, si mi pregunta es la fórmula de la sal, comenzamos a tener dificultades. Ahora, ¿qué pasa si mi pregunta es, ok, todo el mundo sabe que la fórmula de la sal es esta? Y si no sabían, le preguntan a Gemini. O si no, fue puta, no más, parece no había feas. Toca el botoncito, no pasa nada. Le preguntan a Gemini y ya le va a dar la fórmula. ¿Qué pasa? Yo como profesor le digo, a ver, ¿qué pasaría si? Y ese aprendizaje condicional cambia todo el proceso. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo en vez de poner N, cómo son los numeritos NH de la sal? A los que les gusta esta parte de química. NA. Bueno, pregúntale al chat y me lo... NaCH. Eso. Entonces, ¿qué pasa si, y ahí vos le cambiás uno de los, ¿cómo se llaman los numeritos esos de las fórmulas? Na2, NaCl3, esos, me sale potenciador, pero no es potenciador. Bueno, no me acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de tener NaCl, yo coloco Na2Cl? ¿Qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿De qué cambia? Sigo trabajando sobre la fórmula de la sal. Y yo no quiero que en mi almuerzo pongan una fórmula que sea Na2Cl3, porque eso puede llegar a ser un veneno. Entonces, no quiero eso. Yo quiero que sea la fórmula esperada. Ahora, la cuestión es el tipo de pregunta que le hago a mi alumno, parte de información adquirida para condicionar aprendizajes. Y la famosa ¿qué pasaría si? ¿Me hice entender? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, Cristian, dale. Profe, continuando con esa misma idea, yo considero que desde pues mi campo también, que es del área pues, de la salud y hay muchas pues, definiciones pues, de bioestadística y demás, eso plantea pues un gran reto como docente, porque lo que le hace pues a uno es pensar diferente, cambiar la pregunta, cuestionarse completamente yo cómo estoy transmitiendo esa pues información y, y yo qué pretendo que me respondan. Porque pues la definición pues la pueden ver pues, en un libro o en ChatGPT, pero sí, es como el andamiaje que tenemos que hacer justamente para que pues, ellos lleguen a cuestionar la definición y construyan. A ver, perfecto, sí, total. Gente, y Ceci, muy buena la propuesta educativa, muy buena la propuesta pedagógica. Didácticamente, ¿sí? La gente de ingeniería no los deja usar código para generar código. Pleno siglo XXI, parcial de programación, lápiz y papel.
Obviamente no me preguntaron. Tengo amigos y como yo hago los famosos VEA, que son la valoración del aprendizaje de los estudiantes, tengo algunos que lo hacen y ahí entramos en diálogo. Me dicen, no, mientras el problema es que nos copiaban el código. Y mi primera gran pregunta es, ¿y vos pensás que ellos qué van a hacer apenas cierran la puerta de tu clase? No, cerraron la puerta de tu clase, necesitan código. No lo van a hacer a papel. Entonces, para el aprendizaje lo llevas al siglo XIX, porque no querés que le copien, pero el problema es que ellos van a copiar código de ChatGPT. Que lo van a copiar. No es una cuestión de que quizás, tal vez, puede ser. No, si le pedís código, te lo van a copiar. Ahora, ¿qué pasa? Que el que tiene que cambiar lo que decía Cristian recién soy yo. Entonces, yo no te puedo pedir el código per se como si eso fuese el elemento central de tu proceso de aprendizaje. No, yo doy por hecho que ese código lo vas a practicar, vas a ver, pero yo te voy a dar un código, ejemplo, y te voy a decir, encontrar los 5 errores. Muchísimo más difícil. Y necesito, y eso no me lo hace el chat, porque el chat tendría que copiarle todo, ¿sí? Y ahí es más difícil. Encontrar los errores. Tráeme el código de tu casa. Ahora tenés 5 minutos para defender los por qué. Trae el código de tu casa. Vos se lo pasás a fulano, fulano se lo pasás a mengano, y ahí hay 1000 cosas para hacer para que el aprendizaje sea significativo, profundo, representativo. El tema es que nosotros lo que queremos es transmitir información, que ellos repitan información, y entonces ahí como que Gemini y ChatGPT como que no dialogan mucho con esa opción. ¿Por qué? Porque la información que te doy entonces no generan diálogo, generan respuestas. Vuelvo a Colón. Si yo te pregunto qué día llegó a América, el ejemplo del texto, pues vos me das la respuesta correcta, acabo el diálogo. Me das la respuesta incorrecta, agradezco a los dioses de la pedagogía y puedo generar diálogo. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, el ejemplo que pongo en el texto, dame las 3 razones más importantes desde el punto de vista cultural y social por las cuales Colón llegó a América? Tus ideas. Y me las sostenés con autores. Hablando de autores, mis chicos de primer semestre obviamente usan chat para producir sus textos escritos. Y yo les pido cita externa. El chat, como brota, inventa. Y entonces, cuando viene el texto, yo voy directo a la cita. Digo, esa cita, ¿de dónde la sacaste? Hay citas que son clásicas. El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Listo, ahí no tengo nada para discutir. Eso se lo dio Google, ni siquiera la IA. Pero viene otro y me pone, estoy pensando en el caso específico de un chico muy, muy metódico, muy cuidadoso, y me puso, un crítico literario dice que, le digo, eso te lo dio el chat, ¿verdad? Me quedo mirando como si hubiese sido un pecado mortal, y me dice, sí. Y le digo, mira, ahí tenés el problema académico. Entonces me dice, ¿por qué? Porque eso es brote psicótico del chat. Vos no tenés cómo sostener eso. Si yo te pregunto que me hables, si yo te digo que me hables de ese crítico, vos no tenés ni idea. Preguntale al chat si ese crítico existe. Chat, esta cita que me diste es de un crítico. Respuesta, no. Es el lugar común que se utiliza cuando se habla de la obra 1984. El que la leyó la disfrutó, y el que no, y tenga ahí un rato para pensar en Cristian, ayúdame. Totalitarismo, eso. Tienen un muy buen texto, 1984. Entonces, el punto, le digo, no me sirve. No me sirve porque académicamente no tenés base. Entonces, pedir al chat que te dé una cita de alguien de verdad.
ya dame un autor real con el libro, la cita, y le dio, y perfecto, aprovechó la cita, la hizo casar, pero bueno, es que ahí estamos nosotros. No para decirle qué cita tiene que usar, use la cita que quiera, pero acompañando el proceso para que sea académicamente válido. Vuelvo al ejemplo de mi amigo de Palmira que me mandó el video del gallego. Yo no soy fuente de, yo soy el que acompaño y facilito un proceso de. ¿Cuál es mi idea? Y creo que con Samuel se llama, lo conseguí. Que la próxima vez que le pida al chat una cita, él va a decir, dame una cita de verdad. Listo, a eso aprendió, que eso es lo que me interesa. Pedagogía. Más allá de los conceptos teológicos que pueden compartir o no, es el texto de una escritora norteamericana y lo que puse entre corchetes está en el texto porque la escritora es una escritora religiosa. Entonces va a hablar del creador y demás. Lo pueden sacar, la cita se mantiene. Ahí tienen ustedes lo que entiendo como el proceso educativo y la ciencia pedagógica que estudia, que analiza a dónde quiero llegar con esta propuesta. Y yo quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a la idea de que cada ser humano está dotado de una facultad, individualidad, facultad de pensar y de hacer. Y ahí es donde yo tengo que entender a mi alumno. Él también tiene capacidad de pensar, de hacer, y es una individualidad. Entonces, ella va a decir, los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidad, dirigen empresas, influyen sobre el carácter. Y ahí va a ser el comentario final, donde dice, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esa facultad, en educar a los chicos para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Repito, podemos discutir los conceptos teológicos que se esconden atrás de la cita, pero que la idea la comparto 1000% total. A eso es educación. Y la pedagogía es la ciencia que desde una perspectiva determinada, porque hay que entender que cada uno de nosotros tiene una, se enfoca a analizar, a estudiar, a pensar ese proceso al que llamamos educación. Damos vuelta a la EPA. Nos fuimos a la didáctica. Mi mamá es... Sí, Sofía, dale. Entonces, en la definición de educación, ¿tiene o no tiene postura política? Sí, claro. De acá a la luna 3 veces y de vuelta sin pasaje de eso. Todo tiene postura política, todo. El que te diga que educación no tiene postura política o no es educador o no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos. A ver, Sofía, yo quiero cambiar el mundo. Si eso no es política, ¿a qué nos dedicamos? Yo soy educador porque yo creo que nosotros estamos para transformar la sociedad en la cual nosotros actuamos. Eso es una responsabilidad política, pero total. Y eso es uno de los elementos que vos me decías, no, es que eso está claro, está, más que construcción, tiene perspectivas. Entonces, dependiendo desde qué perspectiva te acerques a, sí, claro. De hecho, hay sociólogos que dicen, comparto, que toda forma educativa es una forma de imposición y de autoridad. Entonces, por más diálogo que vos generes, vos sos autoridad y vos imponés. Hay varios sociólogos que tienen esa postura. Yo intento suavizarlo, pero de todos modos. Pero sí, claro, la postura política hasta sobrepasa, total, sí, sin duda. El problema de muchos de nosotros es que, además de la postura política, queremos que haya una postura política partidaria. Ahí ya enchastramos todo. Ahí embarramos la mitad de la cancha. ¿Por qué? Porque lo partidario no necesariamente tiene que ver con política. Es una visión muy sesgada de... Pero político, sí, claro, total. La definición que ustedes están viendo ahí es de didáctica. Esa definición, hablo con mi mamá es profesora espectacular
demasiado buena. Imagínense cómo será que tiene 90 años, ahora ya no, pero hasta que tenía 80, 80 y algo, los alumnos de ella de primer año de escuela primaria le llevaban a sus nietos a la casa para que mi mamá les enseñara a leer. Mi hijo me está mostrando un libro que va a presentar mañana, por eso y ahora se va a dormir. Deme 2 minutos. Un día la mosca el micrófono. No, el micrófono estaba prendido y te están grabando, pero no pasa nada, ellos escuchan también. La mosca fue a un tarro de miel y en el alrededor estuvo comiendo la miel y le encantó mucho que comió más y se pegó en la miel. No podía moverse, entonces llegó una polilla y le dijo: mosca insensata, si no te hubieras comido ese frasco, no hubieras pegándote. La mosca encontró a la polilla estando en el alrededor de una fogata. Entonces se acercó mucho y se quemó las alas. Y la mosca se liberó y después la mosca le dijo a la polilla: qué polilla insensata, si no te hubieras acercado a esa fogata, no te hubieras quemado. Moraleja, piensa antes de criticar a otro. Mañana tiene que dar esa exposición primer año de escuela. Mi mamá, la llamé, yo estaba preparando, y le digo: mami, dame la definición de didáctica. Y me dio la definición que ustedes están leyendo, el arte de enseñar. Como Sofía tiene razón, esto va evolucionando. Yo entiendo lo que ella quiere decir, pero prefiero que haya una pequeña variante y decir que es el arte de ayudar a tu alumno a aprender. Educación, proceso. Pedagogía, ciencia. Didáctica, la intervención. ¿Sí? Definiendo todo o intentando definir todo lo más que se pueda. Y acá está la síntesis del proceso didáctico en el siglo XXI. ¿A dónde estábamos? Columna de la derecha. ¿A dónde tendríamos que intentar llegar? Cualquier parecido con mis 4 pilares no es pura coincidencia, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas definiciones, en el fondo, lo que tienen son posturas personales. Posturas que yo espero, a través de todas estas reflexiones que compartimos, ustedes puedan ir construyendo la personal desde una perspectiva que a mí me parece más adecuada. ¿Es lo mejor? Yo creo que sí. ¿Hay cosas más interesantes? Filosóficamente hablando, a nivel de educación, más. Les comparto en el chat 4 ideas, 4 conceptos que entre Gemini, ustedes, yo, son otros elementos que podemos llegar a poner en la discusión. Pregunta directa. Joan, ¿entraste a esta sesión con exactamente las mismas ideas con las que te estás saliendo de esta sesión en relación a estos tópicos? No, ¿O alguna cosa cambió? no, claro, cambió.
Jennifer, te veo ahí leyendo ok, leyendo. Estaba leyendo los que usted... En tus Sí, se me cambiaron. preconceptos, ¿hubo algún cambio? Sí, hubo un cambio porque uno los confunde. Ok, bien. Juan, estoy mirando los que tienen la cámara prendida y no han hablado tanto. Ahora Diego me apaga la cámara. Juan, con lo que vos Sí, venías, han cambiado unos interrogantes, creo que se han ajustado y bueno, y aparecen claridades, ok, se aclaran bien, panoramas. bien. Esa era la intención de la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque yo te puedo mandar un mensaje. Digo, Joan, decirle a los colegas, Andrés es el más inteligente de todos. Se quedó abajo tomando fresquito. Eso es muy bueno. Prendió cámara recién. Le podría mandar el mensaje a Johan y decirle, che, Johan, decirle a los colegas que hagan un estudio y me envasan una mapa conceptual, una infografía, un lo que sea. ¿Cuál es el problema de ese tipo de pedidos? Piénsenlo desde la didáctica y pedagogía. Yo te digo, hacelo. Te doy toda la libertad del mundo para que lo presentes como quieras y leas lo que quieras. ¿Cuál es el problema que se esconde atrás de eso? ¿Qué le falta a ese tipo de ejercicio? Que es muy común que nosotros lo hagamos. Por eso lo estoy poniendo a la discusión en la mesa. No sé. Explicar desde... Ay, Bueno, los dos juntos no, pero ninguno de los dos tampoco. Entonces, hágale. Sofía, primero las damas. Mi mamá y la de Andrés nos enseñó lo mismo. Que no se cuestiona, o sea, el mapa conceptual no cuestiona, no dialoga, es estático. Bien, Andrés. pues yo pienso que pues debería primero saber si mi grupo de estudiantes sabe cómo diseñar y realizar un mapa conceptual antes de solicitar que lo realicen. ¿Sí? Nosotros somos doctores en pedir cosas que los chicos no saben hacer y que nunca les mostramos el camino para que lo hagan. Primer gran error. Hagan un mapa conceptual de tal cosa y los pibes te quedan mirando y te hacen algo, pero no tienen ni idea de lo que es un mapa conceptual. O le van a pedir al chat que le haga un mapa conceptual y te lo van a entregar. Ese es un problema. El segundo problema, decía Sofía, termina siendo conocimiento estático. ¿Saben cuál es el gran problema? Desde mi punto de vista didáctico-pedagógico, que es el ombliguismo total en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso, yo encontré, yo entendí, y eso lo pongo sin discutirlo con nadie. Porque como les dije, cada uno me lo entrega, ni siquiera iba a haber una discusión en grupo como para intentar buscar puntos en común. Este tipo de ejercicio lo que intenta hacer es justamente darme herramientas en las cuales yo no había pensado. La pregunta que les acabo de hacer a ustedes sobre si están saliendo de la sesión con los mismos conceptos, las mismas ideas, los mismos elementos con los cuales entraron. El trabajo en grupo tiene como una gran riqueza, un gran elemento enriquecedor, el hecho de que necesito al menos ponerme de acuerdo con dos en la palabra que vamos a usar. Con todo esto dicho, primer trabajo evaluativo, que iba a ser la reflexión de ustedes
sobre estos conceptos desde la perspectiva de ustedes, y yo les voy a pedir dos cuestiones. La primera, entréguenla como quieran. Un texto, una infografía, un mapa conceptual, un video, un podcast, lo que quieran. ¿Sí? Segundo elemento, quieren trabajar en grupo, quieren trabajar en forma individual, tranquilos, como quieran, sin problemas, como más cómodos se sientan. Exigencia, los 4 conceptos con definiciones que pueden ser casi tan cortas como las que yo compartí en el... Sofía, me estás haciendo una pregunta, recién ahora la vi, porque ahora miré el chat. Educación es el proceso sociocultural general, el fenómeno de formación de un ser humano en sus características mentales, sociales, espirituales y físicas. Entonces, la educación tiende al desarrollo, cuanto más armonioso mejor, de todas las facultades del ser humano. Educación, ese proceso sociocultural que tiende a ese resultado. Enseñanza-aprendizaje es ese proceso chiquitito que se da en la relación aprendiz-enseñante. No digo en el aula, porque esa situación se puede dar en la biblioteca, se puede dar en la calle, se puede dar en la cocina de tu abuela cuando te enseña a hacer arroz con leche. ¿Sí? Entonces, enseñanza-aprendizaje es ese elemento dialógico entre un aprendiz y un enseñante. Virtual, real, concreto, escrito, lo que sea. Los chicos hacen su proceso de enseñanza-aprendizaje o su proceso de aprendizaje en esta relación con YouTube. Nosotros damos clases magistrales de 4 horas, no entienden nada, van a YouTube, le preguntan al profe Pedro, profe Pepe, profe no sé qué, y él en un video de unos pocos minutos lo explica. Y los chicos lo ven. O sea que en el autoaprendizaje sería como el estudiante con el autor escrito en video, o sea, no es como que uno tenga el proceso de aprendizaje aislado, nunca. Jamás. Lo mínimo, el mínimo, mínimo, hipermínimo, observación. No tenés nadie que te guíe en el proceso, ahí aparecemos nosotros como facilitadores. Es una palabra que no me gusta, pero yo la entiendo desde la perspectiva de aquel que le hace más fácil el proceso de aprendizaje aprovechando mi experiencia. Pero entonces el autodidacta, ¿qué es? Es un aprendiz que no tiene un mediador y va a buscar la información en autores que en general no conocen o conocen, vayan a saber. Pero siempre vas a tener, el aprendiz siempre va a tener relación con un enseñante en cualquiera de sus versiones. Ojalá ese enseñante sea un docente que entiende el proceso y que tiende a ayudar, a facilitar el término que se usa para hacer. Eso es el profesor. Gracias. Muchas de nada. La cara de desilusión de Diego dice que terminó el partido. Sí. Y gracias, guerreros, perdieron una vez más. Víctor, dale. Profe, es que al finalizar usted me dijo que discrepaba de lo que yo había comentado, que yo dije que enseñar a transmitir y aprender a adquirir. Y usted lo colocó en el chat, lo que nos acaba de decir. Pero entonces quisiera que me dijera por qué discrepa de ese concepto. A mí no me gusta la idea de transmisión. A mí me gusta la idea de construcción.
Toda mi discrepancia es con el término. Cuando yo transmito, yo soy fuente de. Cuando yo construyo, yo acompaño a. El concepto visual, a mí me gusta hacerlo. Pensá en un alfarero, pero de los tradicionales, que quiere que un niño, un adolescente, aprenda el oficio de alfarero. No le va a dar una clase magistral. Se va a sentar en la máquina con el niño, va a meter las manos, se va a ensuciar, se va a embarrar, va a guiar las manos del niño para darle la forma a. No transmite información. El verbo transmitir en educación, por más que se lo usa por ahí, no, yo discrepo. Lo entiendo, hasta le entiendo la buena intención, pero discrepo. ¿Por qué? Porque para mí educación no es transmisión, para mí el proceso educativo es construcción. No en vano estamos intentando ir hacia el constructivismo social, justamente es eso. El punto es ese. Sí, alguien iba a decir algo. Y en cuanto al aprender, ¿sí es adquirir? Vuelvo, no me termina de convencer el adquirir, prefiero el construir porque me da el ida y vuelta. Pero es un problema de gustos lingüísticos. ¿Sí? Entonces, el transmitir y adquirir, yo te los cambio o te propongo el cambio por intercambiar. Me gusta más construir. Pero también tiene que ver con que lo mío es las letras, entonces la palabra tiene mucho poder, mucha importancia. Listo, profe, gracias. Nada. En forma individual, grupal, usando el medio que quieran, podcast, un video, uno de estos videitos que arma la inteligencia artificial, si van a ir por el lado de una producción audiovisual en cualquiera de sus formas, sintetícenlo en máximo 3 minutos, por favor. Es un tiempo más que suficiente para, en un discurso visual o discurso oral, podamos dar estas definiciones y estos conceptos. Si es un mapa conceptual, va a ser una imagen, no tiene mucho más para eso, lo mismo si es una infografía. Si es un texto, no se vayan más allá de las 600 palabras. Eso me da una página y un poquito más. ¿Sí? Ya entendieron que, como decía mi papá, yo no peso los trabajos escritos de ustedes, yo los leo. Entonces, es importante la capacidad de síntesis. Si les pido que un elemento que yo a propósito en las diapositivas, sí, porque pues es más estructurado. En el chat no, a propósito, no puse, son autores de referencia. Entonces, si ustedes encuentran una definición que Juan de los Palotes dio, y para ustedes eso es el Corán, la ponen entre comillas, Juan de los Palotes, año, texto y ya. Si por el contrario, como es un poco el caso de lo que yo les compartí, que vuelvo a repetir, no es palabra santa, es apenas un par de cartas más que pongo sobre la mesa para que ustedes tengan más elementos para su propia reflexión. ¿Sí? Yo hice una síntesis de varios autores. Bueno, contame al final de la síntesis cuáles son esos varios autores. Es decir, dame base bibliográfica, dame base referencial para cada una de las definiciones a las cuales vas a llegar.
Pueden trabajar de forma individual, pueden trabajar grupal, no tengo ningún problema con eso. Usen el medio de comunicación que quieran, no pasa absolutamente nada con eso. Y me lo mandan. Donde ustedes van a hacer más estructurado, pero básicamente lo mismo que yo compartí con ustedes en el chat. ¿Queda clara la tarea? Profe, ¿dónde lo enviamos? ¿Dónde lo subimos? Ahora vamos a esos pormenores. ¿Para cuándo? Esa es la otra pregunta. ¿A dónde lo enviamos? La respuesta es múltiple. Entonces, les voy a ir poniendo en el chat opciones de comunicación. Ese número es mi WhatsApp. Entonces, lo anexan y va. Si quieren, correo milton.ventancor. Si no me ponen las dos N's, no llega. 1, porque soy argentino, no, mentira, soy el primer ministro Bentancor que hay en la ICESI, @u.icesi.edu.co. La extensión mía es U. Yo soy profesor de la cátedra, no soy profesor tiempo completo, por eso tengo la U metida ahí después de la arroba. ¿Sí? Milton.ventancor1 y el código. Señales de humo sería la otra opción, pero ahí se me hace difícil. Me lo pueden mandar al WhatsApp, me lo mandan al correo, nada, me ponen el nombre de ustedes, que si ustedes puede ser individual o puede ser grupal, da lo mismo, usen la manera que quieran para comunicarse. Juan seguramente va a ser más creativo por su forma de pensar que algunos de mis amados médicos. Sin problema. No pasa nada. ¿Sí? Me lo mandan. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa? Estas definiciones que para ustedes tenga sentido. Si algo de lo que yo dije les hace mucho sentido, háganlo. Si algo de lo que yo dije no les hace sentido, para afuera y sigan. Ahora, necesito esa referencia teórica en el proceso. Claro en lo que les estoy pidiendo. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte, no, profe, muchas gracias. Cuando son las 9 de la noche y hago esa pregunta, a mí me gusta mirar los rostros de los que tienen las cámaras prendidas, porque siempre hay uno que dice, el que hable lo mato. Así nos vamos. Pero, mira cómo se ríen. No hicieron el gesto, pero mandaron el mensaje al grupo de WhatsApp. Nadie pregunta nada. Ok, listo. Gente, ¿qué se llevan hoy? Edith, que estuviste muy callada. Carlos David. Perdón, el para cuándo. Eso lo había preguntado Sofía y me olvidé. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Después de Semana Santa, así pueden viajar tranquilos. Sí, claro. ¿Sí? De acuerdo. Tiempo suficiente. Después de Semana Santa es hasta el jueves de la otra semana, 15 días para estructurar. Profe, entonces básicamente es teniendo en cuenta las 4 definiciones, traer
autores que sean significativos para nosotros para armar un material, resumen escrito, infografía, resumen, cuadro comparativo, como lo queramos hacer. Pero que esas definiciones tengan sentido para vos, Andrés. Ajá. O sea, yo no estoy buscando que busques autores que vengan a reafirmar lo que yo compartí. Yo compartí, obvio. Si ustedes me van a poner como referente teórico a Pablo Freire, yo voy a estar feliz. Pero bueno, no lo necesito. ¿Por qué? Porque no todos somos freirianos. ¿Qué va a ser? Entonces, paz. Y yo necesito que esto tenga sentido para vos. Obviamente lo voy a leer y si hay algún elemento que desde mi perspectiva da para dialogar, discutir, conversar, pensar, crear, reestructurar, yo te voy a hacer el comentario de, hey, pensá en este aspecto. Y ya, y no pasa nada. El ejercicio es que ustedes sean capaces de construir sus propias definiciones. Como yo no puedo, en pleno 2026, largarme con, yo creo que el mundo, no, ahí ya se escribió, ya se está, ya hay muchísima gente que discutió estas temáticas, entonces lo tengo que tomar en consideración, un poco el estado de arte, ¿sí? Entonces, a partir de ahí voy. ¿Qué pienso yo de la educación? Para mí, un proceso social y cultural mediante el cual se ayuda al desarrollo integral del ser humano. Es una definición que para mí tiene sentido. Y vos vas a decir, sí, no, esto sí, aquello no, y no pasa nada. Yo lo que necesito es que vos me digas y que me des la base sobre la cual estás construyendo, porque para mí eso es conocimiento. Listo, profe. Gracias. Y la manera de presentar como quieras. Hay algunos de ustedes que agarran el celular y me mandan un post que lo arman en 3 minutos y medio. Una vez que terminaron de armar medianamente el esqueleto de lo que pensaron y los autores, ya salió. Otros, para poder hacer ese mismo podcast, necesita escribir todo el texto, necesita leerlo. La lectura la van a practicar unas 3 millones de veces para que quede en el tono. Entonces termina siendo una tortura. Por eso te digo, ¿querés mandarme audio? Mándame audio. ¿Querés mandarme un video? Mande video. No pasa nada. Otros ya están en la línea de chat, con esta base, armame un audio, un video, un podcast. Mientras tenga la base referencial, antiguamente bibliográfica, de estas definiciones de dónde fueron a beber ustedes, no tengo problema. Nadie más pregunte nada, porque si no Jennifer le va a poner caritas feas en el grupo de WhatsApp. Ya bostezó 2 veces, está cansada. Gente, espero haber sido útil en la reflexión. El objetivo de hoy era ese. No traer una definición, no discutir una definición, sino poner cartas en la mesa para que ustedes puedan construir una definición. ¿Esto lo pueden usar en todo? No, porque Sofía tiene razón. Hay principios químicos que yo no puedo ponerme a discutir y los puedo construir con los chicos. Ahora sí puedo hacer que con una pregunta condicional ese principio se transforme en un aprendizaje significativo y diferente. Porque no van a estar repitiendo la información sino que van a tener que estar estructurando, construyendo y pensando, porque sí, porque no, de qué manera, qué gano, qué pierdo. Esa es la idea del proceso didáctico-pedagógico en el siglo XXI. Espero haber sido útil en esa reflexión. Abrazo. Buenas noches, Cristian, de nuevo, mil gracias por la grabación. Cuando apaguemos, si ya lo hiciste, ya sabes, en forma automática te va a aparecer una desgrabación y te va a generar una carpeta que te va a pedir permiso a dónde la va a poner
que se llama Zoom, y te va a poner la fecha de hoy. El video de esa fecha, el video que te surja, me lo pasas como un anexo a YouTube, o, al WhatsApp o al correo, con anexo audio, y sale. Yo lo subo a YouTube, que es mucho más fácil y todo el mundo tiene acceso, y cuando tenga ese proceso terminado, se lo paso a Johan, y Johan, como la semana pasada, lo comparte con todo el mundo para que quede esa cuestión. ¿Cierto? Vayan a dormir, que el día de hoy fue largo y el de mañana también. Profe, muchas gracias. No.